Hola, muy buenos días, Benny, José Ignacio. Estamos también ya con Romer en estudio desde su casa, así que técnicamente en digital. Bienvenido al segundo capítulo de Zoom Político, el primer capítulo que hacemos en septiembre, mes de la patria, 18XXL como le dicen. Hay uno que anda en 18. Sí, ahí me encanta el 18, me encantan los asados. Mi fiesta favorita, más que Navidad, más que Año Nuevo, el 18. Cuando chico comía empanada al desayuno y me retaban, así que... Bien retado, po. no, está perfecto, si es lo más rico que hay. Una empanada de pino así, con la chocolatada. Perfecto. Qué No, no, rico no, no, partir el día con una empanada de pino y huevo. no me arrepiento de nada. Bueno, mi nombre es Álvaro Belolio. Pero, Voy a estar conduciendo este programa junto con Bernardita Rosales, Hola, cientista hola. social, y con José Ignacio Musalem, que nos acompaña nuevamente desde España, emprendedor, amigo, interesado en temas de sociedad y política, al igual como todos los que estamos acá presentes. Y hoy día vamos a conversar, analizar y opinar sobre la actualidad en Chile y el mundo. Vamos a ver lo que está ocurriendo, qué va a pasar en algunos temas políticos en las próximas semanas. Por supuesto, con la agenda bien 18. Y tenemos un invitado especial, tenemos a Romer Rubio, que es abogado venezolano, ex concejal de Maracaibo. Vamos a hablar sobre el caso de Venezuela, el presente y futuro, el fraude electoral. Robert tiene mucha experiencia en el tema, estuvo vocereando el tema en Chile, ha liderado y coordinado gran parte de los temas de votación y probablemente desde mi perspectiva de las personas que más saben de este tema en nuestro país. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos con la entrevista y síganos viendo y acuérdense de seguirse en Zoom Político. Ya estamos de vuelta acá en Zoom Político. Nos acompañan, como comentaba, Bernadita Rosales, José Ignacio Musalem y con nuestro primer invitado ya conectado vía StreamYard con Romer Rubio. ¿Cómo estás, Romer? Bien, bien. Saludos cordiales a todos y bueno, feliz de poder compartir con ustedes. Romer es secretario académico de la Escuela de Gobierno e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. También es abogado, múltiples magíster. Lleva varios años en Chile, 5 años. ¿Ya está diciendo como Sipo, Cachay y al tiro o todavía no? Todavía falta un poco, pero vamos encaminados. Ya. Perfecto. Buena. Oye, vamos a hablar un poco del tema de Venezuela, que es un tema súper contingente, especialmente ha pasado mucho desde las elecciones, algo hemos comentado. Así que aprovechando este rato, José Ignacio, por favor, dispare. primero que todo, Romer, me gustaría darte las gracias por participar de este Zoom político. Me gustaría hablar un poco del impacto en las elecciones en Venezuela. Me gustaría ver si es que nos podrías describir el impacto de los resultados de las recientes elecciones en la percepción pública del régimen de Maduro, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, mira, primero agradecerles a ustedes esta ventana. Para nosotros los venezolanos, tanto fuera como dentro de Venezuela, es importantísimo poder hablar con personas, con actores de la comunidad internacional, con personas que puedan de alguna manera también gestionar esta crisis y también verse, y quisiera que eso pudiéramos hablar un poquito más adelante, del peligro que siempre existe en cualquier país democrático, el que se pueda instalar un régimen que atente contra la democracia. Lo que vivió Venezuela el 28 de julio no es más que el resultado de un proceso de recrudecimiento del autoritarismo, ya para algunos pre-totalitarismo, para algunos ya estamos en pleno totalitarismo, de lo que ha vivido Venezuela durante 25 años. Lo que se vivió el 28 de julio superó los niveles de lo que había sido los procesos electorales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Durante estos 25 años nosotros hemos visto irregularidades desde cambios de fechas electorales, después de repetir elecciones que si el pueblo negaba una consulta, pues la volvía a repetir hasta lograr que la gente lo hiciera, cambios de circuitos electorales, cambios de autoridades, de proclamación de autoridades electas, incluso en el caso del año 2016 fue un hito importante porque en diciembre de 2015 la Asamblea Nacional fue ampliamente ganada por las fuerzas democráticas con las 2/3 y el régimen de Nicolás Maduro desconoció ese triunfo, intentó a través del Tribunal Supremo de Justicia legislar y luego instalar una Asamblea Nacional Constituyente de manera inconstitucional para acabar así con la competencia del Poder Legislativo. Pero lo que vimos en esta oportunidad yo creo que supera lo que hasta el momento habíamos vivido los venezolanos. Sí, Y fue es que se muy trata de burdo. un proceso electoral con amplio ventajismo, con irregularidades en donde inhabilitan a la que el pueblo venezolano había elegido como su candidata, que es María Corina Machado, no permiten que se inscriba la candidata que María Corina pone como sucesora, y luego entonces se llega a un acuerdo casi que como
o era Edmundo González Urrutia por ser el que firmaba la tarjeta de la unidad democrática, o no es nadie. Y bueno, hubo un esfuerzo importante por parte del candidato, por parte de María Corina Machado como la líder del proceso y de todos los actores, que permitió un triunfo de un casi 70-30. Y lo que nosotros vivimos fue, bueno, algo inédito. El régimen decidió prácticamente como suspender el proceso de totalización, decir, aquí hay un ganador que se llama Nicolás Maduro. En los próximos días vamos a entregar las actas de ese triunfo. Y bueno, las únicas actas que hasta la fecha se conocen son las actas que ha presentado la oposición, que demuestran todo lo contrario. Y bueno, el régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia, que ellos manejan muy bien, decidieron simplemente desconocer y decir, aquí no tenemos por qué entregar ninguna actas y aquí los ganadores somos nosotros. Ahora, el impacto de eso es que prácticamente cierra la vía democrática como posibilidad de que los venezolanos puedan generar una transición hacia un régimen democrático. Las vías constitucionales y pacíficas prácticamente las estaría agotando el régimen de Nicolás Maduro, y eso, por supuesto, abre un espacio para ya vivir en un totalitarismo per se, o también abre espacios para que sean otras las vías que el pueblo tenga que explorar en ese afán de poder derrotar a una tiranía. Romer, ¿tú crees que el pueblo venezolano todavía confía en el proceso electoral? Mira, luego de este proceso, yo dudaría que el pueblo esté dispuesto a participar en un proceso electoral de otra naturaleza, pues luego de este precedente, donde no solamente te robas descaradamente el resultado, sino que prácticamente fuerzas al exilio al que ganó el proceso, inhabilitas a políticos durante todo el proceso, persigues a los políticos, detienes, y sobre todo a la ciudadanía. O sea, nosotros tenemos hoy a más de 1.200 personas que se encuentran detenidas y que su delito fue salir a protestar en contra del desconocimiento del resultado, o personas que, como eran apoderados de locales de votación, tenían las actas y en aras de quitarles las actas fueron allenadas a sus casas. Es decir, estamos viviendo un terrorismo de Estado que haría hoy, al escenario que tenemos actualmente, muy difícil que los venezolanos estén dispuestos a participar en un proceso electoral cuando esas son las condiciones. Perfecto. Romer, siento mucho la desgracia que está ocurriendo sobre el pueblo venezolano a manos de un grupo de desgraciados. Y sobre eso quisiera hablar sobre la reacción y las estrategias internacionales. ¿Cómo consideras tú que debería avanzar la comunidad internacional para aumentar la presión sobre el régimen venezolano y proteger los derechos humanos de los opositores? ¿Y qué rol crees que podría jugar organismos como la OEA en este caso? Mira, yo creo que esta situación pone en manifiesto la revisión permanente que tiene que darse por parte de la comunidad internacional en cuanto a sus competencias para el respeto de la democracia. No es primera vez que ocurre algo así en Venezuela, solo que esta es la vez más dantesca tanto en el hecho como en la represión producto del hecho. Y hemos visto, bueno, que a través de la OEA, de otros organismos internacionales, se han levantado declaraciones, se han declarado rechazos hacia actitudes, se han incluso aplicado sanciones internacionales en cuanto a países como Estados Unidos, entre otras cosas, pero lo cierto es que el resultado ha sido insuficiente o inadecuado. Durante todo este proceso de acciones que se han dado desde la comunidad internacional, lo que termina ocurriendo es que el régimen se sigue empoderando, se empobrece mucho más a la ciudadanía y además pareciera que se legitima al régimen de Nicolás Maduro para buscar alianzas con otros sectores como Rusia, China, Irán, que sabemos que poco le interesa el respeto a los derechos humanos o a lo que es la lógica democrática dentro del concierto internacional. Entonces, creo que hasta ahorita lo que se ha hecho ha servido de poco. Entonces, yo creo que la comunidad internacional primero tiene que entender que la situación de lo que vive en Venezuela es un peligro latente, como un germen que puede también multiplicarse en otros países del continente, pero además también que la desgracia que se vive en Venezuela genera un éxodo masivo, forzoso de venezolanos que también impacta la estabilidad de los países de la región. Entonces, yo sí creo que se tiene que revisar y ser mucho más contundente en cuanto a las acciones que se tienen que hacer en la comunidad internacional. Tal vez como dentro del marco de lo académico, tratar de revisar dentro de las competencias o dentro de los instrumentos internacionales con los que cuentan para ver con qué se puede hacer frente a eso, pero también sabemos que la realidad política también a veces puede ir mucho más allá de lo que el orden jurídico les establece, pero lo importante en este caso es que se pueda tener la estabilidad política de la región y, por supuesto, retornar a la democracia al pueblo venezolano.
Ahí hay varios temas, porque claro, uno, el financiamiento de estos partidos más autocráticos, pero muchos de ellos están quebrados, o sea, Nicaragua, Cuba, Venezuela, otro. Rusia tiene serios problemas financieros por todo el tema en Ucrania. El único que sigue siendo muy rico es el caso de China, entonces, pero esa es una discusión. Pero China, su nivel geopolítico ha sido un poco distinto, la estrategia, Su estrategia tan ha sido burda. distinta. Y creo, Sí. creo que no habla muy bien del régimen que su mayor aliado en este momento sean los BRICS. Sí, ese es otro tema. Bueno, Brasil está feliz también con este tema. Lula, en ese caso, yo realmente desconfío, tengo serias dudas de sus credenciales democráticas, pero más allá de eso. Hablando un poquito también, ¿qué se puede hacer? Porque se habla mucho del caso específico. ¿Y qué rol juega el papel de la comunidad venezolana en el exterior, Romero? O sea, ¿cómo ves la diáspora venezolana de influir un cambio? ¿Qué acciones deberían tener los venezolanos en el exterior, más de 8 millones, para apoyar la democracia en Venezuela? Mira, ya se registra un número aproximado a 8 millones de personas que hemos salido a raíz de toda esta desgracia que le ha ocurrido a Venezuela. Eh, es complejo tener una organización perfecta porque las condiciones en las cuales salen estas personas no son las mismas. Bueno, una persona que está en situación de alta vulnerabilidad, que está en el cordón de la pobreza, en los países de acogida, poco puede hacer más allá que tratar de sobrevivir a su precaria situación. Pero ya existe una comunidad venezolana en muchísimos países que ha logrado establecerse, y la que se llega a establecer también busca nexos para organizarse dentro de sus países de acogida, y creo que allí hay muchos roles que se tienen que hacer. Lo primero es, bueno, organizarse a lo interno, generar un músculo que permita no solamente concentrarse, como ha ocurrido en el caso de Chile o otros países o ciudades importantes, donde nos organizamos, podemos ir a manifestaciones cuando así se nos pide, podemos organizar incluso procesos electorales como fue la elección primaria en octubre del 2023, sino también el poder generar la presión a los organismos de poder dentro de cada uno de estos países para que siga teniendo viva la importancia de tomar decisiones para salir o tratar de resolver la situación política de Venezuela. Es decir, no ser solamente espectadores de lo que pueda ocurrir por parte de los gobiernos, por parte de las legislaciones, es decir, los congresos de esos países, sino también hacer las presiones necesarias, porque bueno, también de alguna manera nos convertimos en actores políticos, bien sea activos o pasivos, pero actores políticos dentro de esos países de acogida, y la posición que tomen esos gobiernos frente a la situación de Venezuela también debe tener un costo, bien sea positivo o negativo, pero también para lo que es la política interna de sus propios países. Un buen punto. José. Muy interesante. A mí me gustaría hablar un poquito, dado lo que está pasando con Edmundo González y la orden del régimen venezolano para su detención. ¿Qué medidas consideras que se podrían adoptar los líderes opositores para protegerse y continuar con su labor política en un ambiente tan represivo, agresivo y hostil? Mira, lo que ocurrió con Edmundo González te habla de la necesidad política que tiene el régimen de disolver el liderazgo, de desarticular el liderazgo político opositor, y hasta el punto de generar este exilio forzoso bueno, poco a poco se va a ir conociendo en cuanto a los detalles del presidente electo Edmundo González Urrutia. Pero hemos visto también cómo a medida que se realizan estas manifestaciones, el régimen busca detener y condenar a través de delitos como terrorismo, traición a la patria, a quienes son personas o activistas muy cercanos a la causa que lidera María Corina Machado. Entonces, pareciera que la idea es desarticular todo el entorno de María Corina para poder generar primero como una intimidación política y decirle solo faltas tú, y también para que el pueblo de alguna manera baje sus brazos y sienta de que ya esta oportunidad se convierte en otro intento fallido. Y yo creo que allí tiene que haber un rol importante por parte de estos actores. Lo primero es tratar de preservar su seguridad, resguardarse de la mejor manera y exponerse públicamente solo en las cosas que sean necesarias. Y lo segundo es articular efectivamente al pueblo venezolano que se encuentra afuera, que no tiene la presión, o al menos la presión tan directa que sí tiene el pueblo a lo interno del país en cuanto al tema del resguardo de su seguridad por temas de la persecución. Entonces, yo sí creo que eso es importante, y también tiene que desarrollarse, por supuesto, un proceso de entendimiento y de diálogo de alto nivel con distintos actores relevantes que de alguna manera sostienen al régimen, porque no es verdad
que el régimen de Nicolás Maduro es monolítico, que se encuentra en su mejor momento, porque si Nicolás Maduro hubiese sabido de que el resultado iba a ser 70-30, no hubiese permitido la elección. Entonces eso quiere decir que el régimen cree tener más apoyo del apoyo que tiene hasta dentro de sus mismas filas y sus mismos anillos de confianza. Entonces yo creo que un rol que deben tener los actores políticos de la oposición venezolana es ver cómo tratan de acercarse o entenderse con esas personas que pueden tener una idea política diferente, pero que entienden de que el régimen de Nicolás Maduro ya debe cerrar un capítulo como este capítulo de 2 décadas de desgracia y tratar entonces de generar un nuevo pacto político en donde podamos ser un arco mucho más amplio que el opositor, digamos, convencional, entendiendo que hoy el objetivo principal es poder salir de Maduro y comenzar un camino hacia la restitución de la democracia. Así es. Perfecto. Romer, en un contexto global donde vemos gobiernos autoritarios utilizando los mismos métodos de represión y de silenciar a la oposición, ¿qué similitudes y diferencias ves tú o destacarías en la situación venezolana? ¿Qué lecciones podemos aprender de otros países que han enfrentado situaciones de represión política similares? Mira, lo primero es enfatizar que la democracia se encuentra hoy en un cuestionamiento importante por parte de las sociedades, ¿no? En el caso de Venezuela, no hay tampoco que desconocer que Hugo Chávez llegó al poder por el voto popular. Así es. Y eso habla también de una sociedad que en algún minuto dijo, porque Chávez tampoco fue que era un cura, un padre, una monjita, y que de repente se convirtió en el demonio. Es decir, él fue construyendo un relato que la gente se lo compró más allá de las amenazas que para ese minuto ya existían. Entonces, ahí te habla también de que los pueblos pueden verse tentados permanentemente a optar a proyectos que atenten contra la democracia, pero luego entonces cuando ya vemos las consecuencias de eso puede ser demasiado tarde. Y yo creo que esa es también una lección que debemos tener todos los países que podemos vivir con democracia, que la democracia tiene señalamientos, que existen imperfecciones, de que hay que trabajar permanentemente para que existan mejores resultados, pero entender de que siempre va a ser un mejor modelo que quienes te visten con fórmulas mágicas y con salidas que pueden salir mucho más costosas que ese rediseño de las democracias. Entonces, es una amenaza permanente. En el caso de la región, podemos ver claramente cómo Nicaragua, Cuba y Venezuela viven en una dictadura, pero también vemos regímenes como el caso de Bolivia, que viven un régimen más autoritario, pero bueno, con todavía en un nivel anterior. En el caso de México también se están tomando decisiones que pareciera estarlos acercando más a un modelo autoritario que democrático, por lo que debemos entender que la democracia se encuentra en un grave sistema y bueno, también en el caso, ya no viéndolo desde la izquierda, sino también de la derecha, lo que se vive en países como El Salvador también tiene que llamarnos la atención de que existen amenazas de las dos, digamos, instancias tanto de discursos de extrema izquierda como de extrema derecha que nos puede poner en jaque y que sin duda puede también amenazar la estabilidad de la región. Oye, tremendo tema. Bueno, hay varios puntos y también los costos asociados. De hecho, Romer mismo, se le cancelaron el pasaporte por efectivamente estar hablando de estas cosas. Así que también tiene costos criticar a esta dictadura en la práctica, pero estoy de acuerdo. O sea, cuidar la democracia es un trabajo constante y realmente estos ejemplos y estos temas son súper valiosos para nosotros, para la discusión pública y también invitamos a informarse. Ahí, Romer, solo cortito, para que quieras saber más de Venezuela, un poco dónde buscar información, qué cuentas seguir, cuál es tu Instagram, cómo lo pueden hacer, lo que nos están viendo hoy en día. Mira, yo, bueno, puedo dar mis cuentas personales, que es Romer Rubio pegado, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, aunque yo creo que a través de Instagram o Twitter podemos estar allí en mayor comunicación y existen distintas cuentas que por allí, bueno, las podemos ir difundiendo para que la gente pueda seguir lo que ocurre y bueno, también formo parte del equipo de elinmigrante.cl, que es una cuenta que constantemente estamos informando a la comunidad venezolana en Chile y también puedo, por supuesto, para los chilenos del día a día de lo que ocurre en Venezuela, pero seguimos alerta, organizados para el día 28. Hay una gran protesta mundial que se estaría realizando en más de 300 ciudades del mundo y, por supuesto, Santiago no va a ser la excepción. Súper. Excelente, un evento contra el Congreso del Fascismo, contra el fascismo que está organizando Maduro. Así que... Imagínate. Sí. A ganar en la calle. Oye, muchas gracias, Romer. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Muchas gracias, Romer, sí.
Gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Zoom Político. Oye, estuvo buena la entrevista con Romer, bien interesante. Su trayectoria es bien Muy fascinante interesante. y creo que deberíamos apreciarla mucho, especialmente la diáspora venezolana en Chile. Él tenía un viaje a Ginebra ahora en ¿Y qué? septiembre, octubre y no pudo viajar porque le quitaron el pasaporte. ¿Y chileno? No, o sea, Eso está te iba a iniciando el decir, proceso. que duro, O sea, es apátrida en estos momentos. que duro que te quiten el pasaporte. O sea, lo tienen encerrado en Chile, en ese sentido, porque no tiene un pasaporte válido venezolano y no se lo van a dar. No hay consulado de Venezuela en Chile, entonces tampoco lo puede renovar y no se lo renovarían. La única opción que tiene es o nacionalizarse chileno o pedir algunos salvoconducto, cosas del estilo, pero no puede viajar a Estados Unidos, no puede viajar a Europa, o sea, claramente ahí te Mira, demuestra... incluso desde lejos pueden Sí, po. maquinar la vida de los opositores así No, si el tema del pasaporte es muy, muy heavy. 7.000 kilómetros de distancia. Oye, y hablando un poquito, y Robert tocó un punto que creo que es bien relevante, que tiene que ver con el tema como de las sanciones, la presión y todo, porque en general los organismos internacionales siempre se preocupan mucho de, no sé, en el caso migratorio, de las comunidades de acogida, pero nunca las razones por las cuales salen de sus países. Y, no sé, pues Cuba, 60 años con bloqueo, Rusia, Venezuela, otras condiciones. ¿Cómo ven usted, o conversemos un poquito de cómo la sanción económica y diplomática impactan a Maduro, la población venezolana y en general, cómo las sí sin generar daño colateral para las personas? O sea, ¿realmente funcionan este sistema de sanciones a nivel internacional? ¿Qué opinas tú? Si les parece, podríamos repasar un poco cuáles han sido las sanciones Dale. que han impactado al régimen venezolano, principalmente por el lado de Estados Unidos y por cierto organismo internacional liderado a su vez por Estados Unidos. Venezuela está enfrentado a restricciones financieras y comerciales, especialmente en el área del petróleo. No están pudiendo vender petróleo en todos los mercados que quisieran. Y eso implica mucho menos dinero para el régimen y para los programas gubernamentales que sostienen a los que van quedando. Hay congelación de activos por parte hacia efectivos del gobierno de Maduro. Ese les duele harto. Sí, pero por supuesto, si esos números deben ser altísimos. No, me acuerdo, la hija de Chávez vivía en Miami así con unos yates y cosas al estilo. Entonces, claro, que les congelen la plata afuera, yo sé que se les duele. Absolutamente, y que les duela de lo lindo. Aislamiento diplomático, que es como esto ya más soft power, pero de todas formas puede ser una herramienta útil en el escenario internacional. Venezuela está bien solo en Occidente batallando su propuesta gubernamental y se encuentra bien aislado, excepto, como ya lo dijimos, respaldado por algunos regímenes a su vez no enteramente democráticos que creen todavía en el proyecto chavista heredado en madurismo. Eso ha afectado a la población venezolana en escasez de bienes y servicios, por supuesto, inflación, devaluación de la moneda, migración, irónicamente, que acá hay algo que me ha interesado mucho, es la disminución de la delincuencia durante los últimos años en el régimen venezolano. Bueno, Estados Unidos fue un tema ese de debate. ¿Tú cómo lo ves, José? Yo lo separaría en tres. Uno, el impacto del régimen de Maduro, que efectivamente lo han limitado mucho al acceso a los fondos, recursos internacionales, debilitando un poco la capacidad de operar a nivel global, que es lo que comentabas tú un poco, Álvaro, y las dificultades de financiar actividades ilícitas. Por otra parte, tienes un poco el impacto en la población venezolana, que desafortunadamente las sanciones también han tenido un impacto negativo en la población, por lo que decía Bernardita, la inflación, la escasez al acceso a los recursos y bienes naturales o básicos. Y por otro lado tienes, si es que estas medidas están siendo efectivas o no. Yo creo que ahí va a depender un poco. Yo creo que las medidas son efectivas para llamar la atención a nivel mundial, pero a mí me falta un poco una estrategia más diplomática, más amplia, en poder incluir negociaciones, mediaciones y apoyo internacional. Yo creo que todos están hablando mucho desde afuera, pero es poco lo que están haciendo para intervenir realmente lo que está pasando en Venezuela. No, acá yo creo que el tema principal y por qué Maduro no va a salir, porque el costo de salir hoy en día es muy alto. Entonces tú tenéis que ver cierto nivel de amnistía, no sé, oye, ándate en tu isla en, no sé, Rusia, con tu mansión y ya de tu plata y no te vamos a perseguir, ¿cachai? O sea, Maduro no va a entregar el poder si es que efectivamente no hay una amnistía o cierta concesión por parte de ese tema.
Entonces yo veo que las sanciones, el tema de los fondos internacionales es algo que se tiene que discutir. Yo creo que es de las pocas cosas que les duele, porque el resto, la verdad, no les duele mucho. Yo tampoco creo. Porque están construyendo, o sea, claro, Maduro no va a poder ir a pasearse por Estados Unidos, pero no sé si a esta altura le importa mucho. Aunque a los dictadores les gusta. Yo creo que le harto importa Le bien gusta harto poco. Estados Unidos, Sí, sí, el Estados imperialismo es Unidos, muy Inglaterra. atractivo. Sí, bueno, Corea del Norte se pasea harto y se va a estudiar todo acá Sí, a Gran todos Bretaña. se van a Cosas así. Oxford. Sí, les encanta. Pero, y eso también te hace una pregunta sobre esas universidades. Pero más allá de eso, yo tengo dudas efectivamente sobre la efectividad de las sanciones económicas, las sanciones diplomáticas, porque finalmente, no sé, pues Venezuela está constantemente insultando a Chile y acá no pasa nada. Bueno, también hay poco coraje de la autoridad chilena. Pero más allá del tema de la liquidación o congelar los fondos, es bien interesante. Serán unas propuestas, por supuesto, que eran muy extremas, que había como un grupo de mercenarios que dijo, páguenme con plata de fondos requisados en el exterior y yo me hago cargo. Que claramente una amenaza contra la vida de Maduro, que quizás Estados Unidos hace 50 años lo hubiera aplaudido. Pero hoy yo creo que hay que buscar otra forma. Yo no voy a decir que es una buena idea, que es una mala idea. No, estoy diciendo que eso es una realidad, estoy diciendo que se ocurre. Pero, o sea, claramente el sistema de solución de conflicto a nivel de organismos internacionales, de ONU u otro, en estos casos no está funcionando. No, estoy absolutamente de acuerdo. No, creo que no. O sea, Hay de que- hecho, uno se queda paralizado. Yo creo que el sistema internacional está paralizado frente a este tipo de casos que están ocurriendo en todo el mundo, en países con más o menos poder. Es más complejo en países que tienen más que perder, por ejemplo, el petróleo. Por ejemplo, China, donde está la mayoría de la producción mundial. Pero países, no sé, Laos, por ejemplo, el escenario, como los grandes países, los dueños del sistema internacional no tienen ningún problema en meterse a arreglarlo. Sí, ya, estoy de acuerdo. ¿Sí? y esto yo creo que sin daños colaterales es muy complicado. Ya lo está teniendo de todas partes. Está siendo durísimo la cantidad de venezolanos que están escapando, la poca capacidad de los que están ahí de poder ejercer presiones reales. Yo creo que es complejo lo que se tiene que hacer y las medidas de verdad requieren personas con carácter para poder enfrentar esto, algo que falta hoy día a nivel mundial, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Yo les quería preguntar a ustedes cuáles son las mejores tácticas y estrategias para que la oposición desafíe efectivamente al régimen sin exponerse a represalias. ¿Se le ocurre alguna de estas? O sea, yo estoy de acuerdo en un punto que levantó Romer, que Chávez no llegó a Venezuela por nada. Claro, no es generación espontánea esto. No, y ahí estuvo metido, por ejemplo, ahí estaba metido Hausman, el que es como profe en Harvard y que además le tiene mal a Chile. Y finalmente hubo grandes problemas, se repetían el plato los presidentes, hubo tema de corrupción interna, hubo mucha fragmentación interna. Y yo creo que hubo poca autocrítica del sistema venezolano también de por qué se generó estas circunstancias. Y eso pasa en prácticamente todo el mundo. Cuando se critica a Salvador también, oye, pero ¿por qué le llegó por algo? ¿Cachai? Y yo creo que ahí es bien relevante. Y el rol de la oposición, e incluso en Chile, siendo también uno ve que hay cierta fragmentación, ciertas diferencias internas, yo creo que claro, es considerablemente más fácil hacer oposición fuera de Venezuela que adentro, por las represalias asociadas. Pues acá, claro, el tema del pasaporte no es tan terrible dentro de un contexto, pero hoy en día, dado que los flujos migratorios ya llevan varios años, muchos de ellos ya están naturalizados su nuevo país, por así decirlo. Entonces les permite hablar con un poquito más de libertad sobre estos temas. Yo creo que debería hacerlo al menos a 3 niveles. Sí es importante, especialmente en la lucha contra la dictadura, que estén activos en informar qué está ocurriendo. O sea, yo creo que dar la batalla por perdida y no discutir más este tema es tremendamente complejo. Es lo único que no tenemos que hacer. No, ahí moría, o sea, te convertía en Cuba, Corea del Norte, donde prácticamente hay muy pocos críticos. Cuba todavía queda algo, pero no sé, Corea del Norte es muy difícil. Incluso un caso emblemático en Estados Unidos, donde esta persona se nacionalizó y le quitaron el apoyo. Entonces también hubo un problema y que después viajó a Canadá y tuvo unos problemas. Yeah. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien relevante, levantar la información, la participación en foros internacionales o redes también es relevante. Sea relevante o no, sean complacientes o no estos organismos con las dictaduras, pero claro, es mucho más fácil hablar desde Chile que Edmundo González desde Venezuela, que terminó al final escapándose a España. Y no le quedó otra, o sea, un valiente. Sí. O sea, yo de hecho le sumaría a lo que dice Álvaro el uso de la tecnología. Yo creo que hoy día, dado que todos los medios están cautivos, yo creo que lo único que queda es el uso de las redes sociales para poder dar a conocer realmente lo que pasa. Y a la vez también el diálogo con actores internacionales, pero
con actores internacionales que estén dispuestos a intervenir de una u otra manera más que solamente dar una cuña que pueda quedar en las redes sociales y en los medios. Y lo último, yo creo que las alternativas a la exposición directa, o sea, vimos lo que le hicieron al mundo en tan poco tiempo, sí, que es realmente difícil poder combatir algo como cuando alguien lo va a hacer, lo que lo obligan es a radicarse en otro país. O sea, yo creo que aquí el rol internacional es clave, pero un rol internacional que esté dispuesto a actuar y a hablar menos. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. Les voy a decir un par de cosas que ha hecho y que continúa haciendo la oposición venezolana para contrarrestar lo ocurrido desde las elecciones de julio, ¿fue? Julio, sí. De julio. En gran parte movilización y protestas, sí, que tiene por supuesto sus pros y sus contras, pero hay más visibilidad, se muestra el descontento de la gente contra, Romer lo decía, te pueden encarcelar por motivos absolutamente te inventan cosas, sí, inventados. Importante la participación electoral. Ahora no sabemos qué va a ocurrir con futuras elecciones. Esta elección quizás puede haber sido la última elección más o menos legítima del Venezuela actual. Las alianzas internacionales, como tú decías. O sea, más o menos legítima, cero legítima. No, perdón, de que existan, a eso me refiero. O sea, yo creo que no van a haber elecciones en Venezuela en un buen tiempo. Eso, de que fueron las últimas elecciones de existir, quería decir. Alianzas internacionales, campañas y denuncias, que eso tiene mucho que ver con la tecnología, con las redes sociales. Y me quedé pensando en lo que dijiste, es verdad, hoy día en las redes sociales y especialmente en temas de como... O sea, guerra en Gaza, elecciones, dictadura, todo se queda en cuña y difícilmente se avanza más de la cuña. Entonces, ¿cómo logramos hacer que eso movilice? ¿Y cómo logramos que esa movilización, por ejemplo, de la diáspora venezolana, genere un cambio en el escenario político actual de Venezuela? No sé si eso es posible. Quiero creer que sí, no sé si lo es. El tema redes sociales, y lo podríamos ver en el próximo programa, lo que está pasando en Brasil. El tema con Moraes, sí, que está una censura brutal, que además para que X no hable le saca plata a Starlink, un tema así bien interesante. Y es como los distintos países con regímenes no tan democráticos, un poquito autocráticos, tratan de controlar el tema de las redes y no muchas veces les funciona. No, es verdad. Está bueno eso para una nueva discusión. Tenemos hartos temas acá en Zoom Político. Yo tengo una lista acá. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría también que, no lo hemos hablado ni lo hemos tocado, hablar un poco de las diásporas de Venezuela y sus influencias en los cambios políticos. ¿Qué papel juega la comunidad venezolana en el exterior en términos de lobby, apoyo financiero, presión internacional? ¿Qué pueden hacer realmente dentro de las limitaciones que también les pone el mismo régimen? Porque al final, cuando controlan todo, es muy difícil, por ejemplo, poder mandar ayuda, es muy complejo poder dar a conocer información verídica. Y al final, el lobby internacional, la comunidad venezolana en el exterior puede organizarse para hacer lobby en los gobiernos y organizaciones internacionales. Algo que no sé si por cansancio y ya un poco de fatiga con todo esto, le está costando más hacer. No sé qué piensan ustedes. El caso de Chile, viendo rápido los números, hay cerca de 600.000 venezolanos en Chile, de los cuales más de 500.000 están regulares. También hay unos 100.000 que están irregulares, pero ellos no tienen acceso a voto. Y de esos 500.000 hay como 180.000 que pueden votar hoy. ¿Perdona, 600.000 nomás? Sí. Yo diría que era cercano al millón. No, o sea, tenías un poco el extra de los ingresos clandestinos y otro. Ya. Con visa tenías como 550.000. Con visa, perfecto. Sin visa tenía al menos 150.000. Entonces, más o menos es el... Entonces, me estoy pensando los regulares, los que están contados. Y de eso, claro, el porcentaje de voto va creciendo exponencialmente. Hoy día está cerca de 180.000. Y muchos de ellos, especialmente que la población migrante, como vivió un tema de una posición, o sea, del Partido Comunista, de régimen autoritario, es muy anticomunista. Hoy en día la izquierda en Chile está muy asustada por el tema del voto migrante. De hecho, las volteretas que hicieron el ISAT y lo otro para tratar de devolver un poco el voto voluntario, las reformas que está haciendo el Partido Socialista. Es realmente vergonzoso. Fue vergonzoso. ¿Qué discusión más es vergonzoso? Estúpida. No, porque al final es muy evidente que... No, y actúan como mafiosos. Sí, esa es la sensación que le queda a uno como persona común, que son unos mafiosos.
No, ya, al final lo que uno ve es como, oye, todos los que no votan por nosotros les vamos a prohibir el voto o vamos a dificultar su voto. Entonces, adultos mayores, extranjeros, después Los van a poner un venezolanos con voto. flashbacks, así, No, desde o las sea, elecciones de claro, julio. entonces van a decir, oye, ¿sabéis que si tenéis más allá de cierto nivel de ingreso, también te vamos a empezar a prohibir el voto? O sea, eso es lo único que les falta, sí, una hueá Censitario increíble. de una, pa. O sea, o sea, no tienen un compromiso democrático, derechamente. O sea, solo la democracia cuando les conviene a la gente que ellos apoyan. Entonces, después lo que pasa es que viene como el tema del rechazo, ahora que pasaron un par de años, y dice, no, que la gente no entendió, que la gente es tonta y les mintieron. Y ahí pasáis de nuevo al modelo brasileño, donde les limitan la comunicación y por eso les gusta tanto la ley de medios. Pero volviendo, porque ahí hablé como 3 programas Nos solo en uno. redisociamos. Volviendo al contexto, tiene que ver justamente con este tema. O sea, la diáspora, en general en el mundo proporcional a la población, es muy fuerte en Costa Rica, Perú, Colombia, en España ha ido creciendo, en Estados Unidos también tiene cierto nivel de presencia, y Chile. O sea, esos son efectivamente donde el rol de los ciudadanos bolivianos y los que tienen mayor facilidad al voto, principalmente Chile. Chile, Uruguay, Costa Rica son bien generosos en ese sentido. Y realmente en Chile hay un potencial o un lobby donde está haciendo, para bien o para mal, está moviendo ciertos temas y ciertas palancas. A mí me tocó discutir el tema del proyecto de ley de migración en el Congreso. Y cuando llegamos al tema del voto, yo encuentro que las herramientas que entregaron fueron excesivas, porque dejaron 5 años de residencia sin tener residencia definitiva vigente. Entonces, por ejemplo, tenía un futbolista que vino en los 90 a Chile, que lleva 20 años en Argentina y puede votar. Entonces, claramente quedó mal. Y yo levanté el punto y un senador al final dijo, no, es que yo quiero después ser candidato presidencial. El senador, por supuesto, después tomó otra ruta. Pero también, claro, muy... ¿Están los chats de Hermosilla, bro? Ojalá que no. Hermosilla y no aplicó, no había nada. Así pero efectivamente yo creo que ahí hay un tema bien relevante en la lógica de no instrumentalizar la diáspora solo con motivos electorales, ni para bien o para mal, pero también entender que finalmente son residentes, ¿cachai? Entonces tienen algo que decir, especialmente en materia de gobiernos locales. En Independencia el padrón de extranjeros es sobre el 20%, Santiago Centro también, en San Miguel, en Rancagua, te van a definir elecciones, principalmente de concejales o incluso de alcaldes, en algunos años más. Pero creo que es difícil no instrumentalizar el lobby para obtener resultados electorales. En Venezuela te referías tú. Porque en Venezuela o en Chile te referías. O sea, al fin y al cabo, se ve mucho con el interés específico, pero finalmente la idea final o la postura venezolana es tratar de generar cambios allá. Eso. Entonces sí, ahí hay un cambio de perspectiva. Yo creo que es difícil no hacerlo cuando tu fin último es cambiar de régimen. Lo que yo he visto, lo poco que sé y que he visto en Chile, la diáspora venezolana que está realmente comprometida con cambiar la democracia, con volver a la democracia en Venezuela, lo que hace, y que le interesa el tema de la política, es meterse en política chilena. Y a través de consultorías a diferentes estamentos, parlamentarios, alcaldes, gobierno, por supuesto, meten el punto de Venezuela y que se convierta en un tema de defensa. Y creo que lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en esta campaña. Diferentes alcaldes, concejales no, porque no va al caso, pero alcaldes van a tomar la causa venezolana, porque hay muchos votantes venezolanos, y probablemente van a apoyar, si es que están en buena con Dios, van a apoyar la causa por la democracia en Venezuela. Entonces lo están instrumentalizando, pero por la vía correcta, creo yo. ¿Cómo lo ves tú, José? No, yo pienso bien parecido. A ver, yo creo que algo que sí se tiene que tratar de buscar un poco es el fortalecimiento en las redes solidarias, básicamente de los que están acá con los que están allá. Lo que a mí me preocupa nomás es cómo lo haces cuando hay un régimen que al final está controlando todo, porque ¿cómo envías tu ayuda financiera, por ejemplo? ¿Cómo haces que las personas que están viviendo allá puedan presionar o generar que la gente internacionalmente genere presión para que lo que está pasando en Venezuela cambie? A mí eso es lo que me preocupa mayormente hoy día. Bueno, el tema de las remesas también. Cuba durante años vive las remesas. Uh-huh. Venezuela, en cierta parte, yo creo que va para allá. Y es un tema de cómo los vas limitando u otro. Yo realmente no veo una solución en el corto plazo en el caso venezolano. Y no sé realmente cómo lo van a hacer. Creo que está Pero partiendo, mira Álvaro, que José. sí, Yo creo que está partiendo mira recién. un poco que lo de Cuba, básicamente
los que están realmente dañados es la ciudadanía. Sí. La élite de allá, al igual que en Venezuela, cuando tú ves todo lo que rodea a la élite de Venezuela, tiendas de Ferrari, los supermercados llenos, tiendas de Lamborghini, y en eso se mueven. O sea, tú te preguntas y dices, ¿cómo es posible que un país que supuestamente está quebrado hayan tiendas de lujo y que no solo sean de lujo, sino de las más lujosas del mundo? Entonces, a mí en verdad eso al final el limitar un poco, básicamente termina castigando, me da más la sensación a la ciudadanía que a los tiranos. Por supuesto, si Díaz-Canel, Ortega, Maduro tienen unas cuentas pero exorbitantes en quizás qué isla, No, ellos no se sufren lo que visten sufre con el pueblo. La hija de Kirchner. No, y todo así, o sea, de esas poleras Balenciaga como de 800 lucas con hoyo que nadie entiende y cosas así. Le encantan esas cosas, po, porque finalmente demuestran mucho de esas cosas. No, Balenciaga. Podríamos hacer un programa también de eso. Al hablando final de esa todos parte. amamos el imperialismo, todos. Sí, es un poco así. Sí, pero una cosa es amarlo y otra cosa es en público recriminarlo y a escondida alabarlo. Si uno no Sí, puede alabar a todos las los dos humanos cosas, estamos llenos de o es una o la hipocresía, otra. solamente que Sí. los de ellos sí me digno a putearlos, No, ¿cachai? la falta de coherencia es frutal, estoy totalmente de acuerdo, ¿cachai? Entonces, pero eso uno lo puede ver en todos los Brutal. temas, el tema medioambiental, el tema de El eso. tema medioambiental, pues imagínate, no lo había pensado, pero absolutamente. No, el tema de la hipocresía medioambiental es frutal. Desde el veganismo, otro Sí. ahí. No sé si estoy haciendo mucho amigo en este programa, pero hay muchos temas asociados a eso. Así que, Ya, vuelve al modo candidato. no, uno siempre correcto. Está bien, si al final lo ser poco correcto para algunas cosas está bien, si es necesario. Si al final uno tiene que ser más Cosa más transparente, fome que más estar en lo directo. correcto siempre. No, y al final siempre andar pisando sobre huevos, al final uno no puede caerle bien a todo el mundo y uno no va a sacar el 100% de los votos. Eso no significa irse mal Maduro a en contra todo breve. el mundo. No sé si es el mejor ejemplo que estoy pensando, pero entiendo el punto. Así que bien. Oye, nosotros yo creo que ya es hora de ir a una pequeña pausa y ya volvemos con la parte final del programa. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta acá en Zoom Político, estamos haciendo ya la parte final. Vamos a ver un poco, conversar qué es lo que se viene, los temas que creemos que van a ser relevantes en estas próximas 2 semanas. Así que José, dele. 4 ministros de la Corte Suprema enfrentan un complejo escenario y cuestionamiento a sus desempeños éticos tras la polémica que se abrió por el presunto tráfico de influencia, develado en medios del caso Audio. De ellos, algunos ya se encuentran en calidad de imputados con investigaciones abiertas y diligencias en curso ordenadas por el Ministerio Público. Además, se abrieron iniciativas en el Congreso para poder impulsar acusaciones constitucionales en contra de ellos, acción que el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó por ocurrir en periodo electoral, lo que encuentro que es realmente una vergüenza, dado a que Chile en los últimos 5 años lleva teniendo por lo menos una elección todos los años, por ende nunca se podrían hablar de estos temas. Sí. No, el tema poder judicial hay que meterle mano, que hay un problema grave. Exacto. Es realmente vergonzoso. Estoy de acuerdo. Hoy día hemos usado harto esa palabra. Estamos en un momento vergonzoso para el país. Sí. Y el 18, que uno podía decir por otras cosas. Recién pasado ya. Oye, el Consejo de Defensa del Estado solicitó a la Fiscalía el acceso a los chats del abogado Luis Hermosilla, en calidad de querellante institucional en representación del interés público. El Consejo de Defensa del Estado solicitó la entrega de todos aquellos registros relacionados con eventuales delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y o que puedan provocar perjuicio al patrimonio fiscal. O sea, continuamos con el caso Audio, o como me gusta llamar el Audio Gate, lo más parecido que tenemos a la política gringa, lo más entretenido que tenemos pasando en estos momentos. Yo creo que si sigue esto va a también pasar como en filtraciones gate, porque ya como la fiscalía ha filtrado, nada. Yo estoy seguro que estamos a 2 semanas ¿Ya? de que salga una foto en pelota de Luis Hermosilla. Seguro. Así que ojalá no me llegue. Pero Caso ¿no en pelotas. encuentran que lo que están haciendo los hermanos Hermosilla es realmente majestuoso? No estamos hablando de ellos y estamos hablando de todo el resto. Metieron a todos y desviaron el foco del principal actor de todo esto. No, la estrategia comunicacional de Juan Pablo Hermosilla es extraordinaria. O sea, es magistral, es de Totalmente. estudio. Oye, y justamente también hablamos que el caso Audio abrió una puerta que parece difícil de cerrar, no solo el caso Ángela Vivanco, entonces pasaron un tema de la grabación y están revisando otras condiciones
y la filtración a los medios y otros, yo creo que efectivamente, como dices, da algo que yo no veo cómo se va a cerrar en el corto plazo. No solo esta elección, incluso varias elecciones más. Y esto está generando un rebote en todos lados. O sea, Partido Socialista, PC, PPD, el caso Chadwick. O sea, yo realmente creo que esto va a generar implicancia importante en la confianza del sistema político. ¿Es que es emulable algún otro caso, tú decís, como, no sé, el caso Penta que tuvimos? Sokimich más que Penta, Ya. por la transversalidad. Sokimich más que Penta, sí. Otro tema interesante que pasó en la semana fue el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. O sea, rápidamente comenzaron a circular sondeos y opiniones sobre quién había sido el ganador. Hubo una coincidencia que la victoria se la llevó la candidata demócrata. Según el Predictive, empresa neozelandesa dedicada al pronóstico de eventos políticos y financieros con bases en movimientos bursátiles, dice que Kamala Harris sacó 10 puntos de ventaja, 56 centavos de dólar contra los 46 de Trump, según lo que informó el diario español. O sea, es increíble cómo Kamala Harris logró dar vuelta a esto con simplemente el primer debate presidencial. Lo hablamos también en el programa anterior, que estuvo bueno. Bueno, y debo reconocer, me encanta eso que hacen los gringos, que ponen apuesta a todos. Es muy divertido. Y Chile se está llenando un poco de eso. Housepet y todas estas cuestiones están ya en todos los rubros. Claro, pero apostar por un debate presidencial, sí. Pero bueno. Sí, es divertido. Oye, y a propósito de ese debate en Filadelfia, CNN lanzó una encuesta a los estadounidenses registrados para votar, en el que el 63% de los encuestados dicen que Kamala ganó el debate, o sea, con creces versus un 37% de Trump, y se considera, o sea, CNN considera que en el inicio, antes de la encuesta, esto estaba a partes iguales, estaba 50-50. Y Kamala ha dado vuelta a esta campaña, ha sido pero interesantísimo lo que ha hecho, ganando este debate, que los debates en particular para los gringos son súper importantes, son los Super Bowl de las elecciones, o sea... Sí. Lo que sí, personalmente, el debate comparado con los debates antiguos, no sé, Obama-McCain, Obama-Romney y todo, muy discreto. Pero, bueno, quizás yo soy más... Me gusta y muy en lo personal. Sí, yo estaba haciendo la primera comunión a mí no... yo me acuerdo. Increíble cómo logró sacar a Donald Trump de sus casillas. Sí, se enojó mucho, pero claro, yo me acuerdo en su minuto el debate de Reagan, otras cosas que también se estudia harto, entonces es bien entretenido. Yo estaba en Estados Unidos cuando Obama estaba haciendo las primarias. Antes esa campaña parece que... Muy buena, la de Hope, el 2008. Ya estuve, ¿El Yes We Can? Efectivamente. Yo estaba ahí justo y estaba en una universidad que estaba en el sur de Chicago, entonces fue muy entretenido. Sí, pues él es de Chicago. Él no fue sé senador si originalmente por lo trabaja Chicago, todo. Él antes de ser presidente fue senador por el sector sur de Chicago, que es como el sector peludo, o sea, como con mucha violencia y todo. Yo estaba en una universidad que estaba en esa zona, o sea, en el estado de Illinois, en la Universidad de Illinois, la estatal, y ahí me tocó ir a verlo en vivo antes que fuera como tan famosillo como bueno, hoy en día una superestrella mundial. Sí. Oye, y finalmente la Fiscalía de Alta Complejidad confirmó que las armas incautadas en un operativo policial en Tirúa, que terminó con 8 detenidos y un muerto, se usaron en al menos 2 homicidios registrados en la misma zona en años anteriores. Entonces, gran parte de esta discusión que hay que quitarle armas a las personas que practican tiro no tiene mucho sentido, donde claramente las que ocupan en robo, sí, la ocupan en robo entre la Araucanía y terminan después en Radio Villa Francia y en Portonazo. O sea, es una vergüenza el tema. ¿Tendrán algún link político esa organización? Qué extraño. ¿Qué crees tú? ¿Quién defenderá a los tres? Yo creo que es buena pregunta. Según la información entregada, estas armas se ocuparon en los asesinatos de Manuel Huenupil y Segundo Catril en el 2022. ¿Te acordás que lo acusaban de traidor y otras condiciones? Además de una posible vinculación a otro doble homicidio en un centro turístico cerca de Tirúa el 2021. Lo que dijo efectivamente la Fiscalía es que el armamento encontrado, el poder de los imputados, corresponde tanto en calibre como tipo de armas con lo utilizado en estos 2 ataques. ¿Y qué va a pasar, tú crees? Yo creo que no va a pasar mucho. O sea, la Fiscalía en algunas cosas pasa bien, pero la impunidad que hay en muchos de estos lugares es brutal. O sea, hay que recordar cómo entró el gobierno. Así, oye, vamos a Gualmapu y así la ministra del Interior escondiéndose porque no pidió permiso. Y el censo no los multan, tienen unas características especiales que volvimos un poco a lo que pasa. Bueno, se hace el debate, pero yo siempre he hablado de este tema en radio en otros lados.
esta lógica que hay dos justicias o dos condiciones. Entonces, los que están ahí tienen condiciones distintas al resto de los chilenos. Entonces, no tienen que respetar la ley como lo hacemos nosotros, no tienen esos temas. Es un poco la primera constitución. O sea, y al final no hay igualdad en la ley. Exacto, ¿Sí? el primer proyecto de El primer constitución. proyecto de constitución, por supuesto. Sí, y se ejecuta sin existir. Del plurinacionalismo. Y una impunidad tremenda, todo lo que pasa en la zona sur. Es realmente increíble como no hay forma de pararlo, hoy por lo menos. Oye, lo que sí ha funcionado bien el tema de la ley de robo madera y otro, el cual también el mismo sector político se estuvo en contra durante como 10 años. Ahora sí ha logrado tratar de ir limpiando un poco el tema, así que bien. Oye, con eso ya vamos cerrando el programa. Tenemos varias cosas. Tenemos el tema de Brasil y la censura, el tema de migraciones, que algo se ha hablado y ahí podemos entrar también en varios detalles. Tema de Araucanía, tema de China también tenemos ese mismo. Así, invitados todos a seguir a Zoom Político. Vamos a seguir conversando, vamos a estar acá cada 2 semanas. Acuérdense de compartir, de apretar, suscribir, de hacer algún comentario, lo que necesiten, y nosotros ahí estamos a disposición. Por supuesto, nos interesan mucho los comentarios de todos los que nos escuchan y todos los que nos ven. Los buenos comentarios, Por los otros no. supuesto. Sí, a mí debo reconocer que los comentarios no me los tomo personales hace muchos años, aunque no tengo redes sociales porque tampoco soy tan bueno para las redes. Pero a nosotros sí nos interesa tratar de colaborar y generar esta conversación. Queremos hacer un granito de arena para cada causa con la que estamos de acuerdo. Muy bien. Así que eso. Oye, buen fin de semana, José, Berni. Pásalo bien el 18. Igual a Que bailen usted, cueca, un abrazo que hayan grande. asado, que puedan... ¿Bailas cueca, no? Yo bailo cueca, pero Sí. quiero contarle una historia. El 18 pasado, es una historia súper huevona. El 18 pasado me di cuenta que en la fonda familiar los chicos y los grandes no se relacionaban. Y dije, ¿cómo podemos hacer que esto funcione? Y mi mente tiburón, mente emprendedora, dijo, vamos a inventar el cuequeo. La cueca del perreo. Es como una cueca brava. No, es apretada, es muy apretada. Ah. Y dícese que expresidenta Bachelet se le vio en fiestas patrias pasadas bailando el cuequeo. De hecho, me llamó Lotus, la productora de Lollapalooza, para hacer el Festival del Cuequeo Long Conche 2025. Está bueno. Así que Está muy bueno. los sueños se logran, chicos. ¿Y tú, José? ¿Vas a bailar cueca algo ya, no? Mira, sabes que lo voy a implementar acá en España. Sí, acá le tiramos sus pasitos, pero lo vamos a implementar a ver qué pasa. Quizás hacemos un 2026 acá en Madrid. Pero bueno, un paso de cueca. A mí me ha tocado harto. Voy a tener que ir al Sí, menos a po. 6 fondas ahora. Hemos estado practicando. Es que elegiste una circunscripción, distrito, no sé, muy grande. 1 millón de personas. Sí. Pero además, los que además bien amigos, que están también bien metidos en política en la zona, bailan muy bien cueca. Jaime, mi hermano, o sea, muchos años, le encanta 1000 cuecas y otras condiciones. Jorge Alessandri, también campeón nacional de cueca en su minuto. ¿Estáis loco, en serio? Sí, pues. Mira. Así que están ahí, como dicen los gringos, en hombros de gigantes. Ya, pero así que... enséñale el cuequeo, pues, si quiero que se convierta Oye, ¿podría en a invitarlo? thing. Quiero que sea tema. Podría invitar a... Yo veo perfectamente a Jorge Alessandri en el cuequeo. No. Así que... Yo creo que a Jaime le costaría un poco más. Puede ser. Ahí uno nunca va a ver. Bueno, con eso los dejamos en este programa. Agradecido a su tiempo. Un saludo a todos los que nos vieron. Gracias por todo. Así que los dejamos con Bernardita y José Ignacio. Que tengan un buen 18. Que les vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Igual, abrazo grande, cuídense, chao, chao.